Hola, buenos días, tardes, noches. Bienvenidos a su podcast preferido de siempre. Ya encaminado el perro, soy su host, Ana, Y yo soy Fly. y estamos aquí muy felices de que nos estén acompañando otra vez. Quería buscar un tema que fuera más light. Y no lo lograste. Sí, o sea, es light. Me divertí mucho haciendo el research y, o sea, es ligero de tema. Aquí cualquiera lo puede escuchar, bienvenidos, esto está otra vez normal, aquí nada pasa. Mira, lo que pasa es que no hay mucho. La wiki de este hombre está así chiquitita y solo encontré un podcast que hablaba de él. Nada más, no hay documentales, no hay nada, nada más que un libro bibliográfico, una biografía. Y ese libro no estaba disponible en ningún lado, en mi biblioteca, así que lo tuve que bajar Kindle, tuve que comprar el libro virtual y leerlo. Entonces, como ya tenía yo toda la información, condensarla se me hizo difícil. Le pasaban muchas cosas bien mensas, entonces no las quise dejar ahí en el suelo. Estoy intrigada, quiero saber de qué se trata. ¿Has escuchado hablar del señor Plenty Wingo? No. Suena al burr gringo. Suena a que en el libro dice que hasta le preguntó a sus papás que qué onda, por qué le pusieron Plenty y ni ellos le supieron decir. Sí, no es como que... Era uno nomás, no eran muchos. Sí. Plenty. Pues bueno, él quería pasar a la historia, él quería dinero, él quería fama, pero pues no tenía nada de talento. Entonces, ¿qué va a ser un hombre sin talento, con mucho ego y con ambición? ¿Qué hace un pendejo con ambición? Ser productor de música. Vamos a ver desde el principio. Plenty Wingo nació un 24 de enero de 1895. Un hombre de negocios, de esos que se levantan de sus propios bootstraps. En febrero de 1924, a la edad de 29 años, firmó un contrato de renta en la ciudad de Abilene, Texas. Y no mucho tiempo después es conocido como el dueño del restaurante Crescent Café. En marzo expande el restaurante, renta otros 6 lotes. Ahora es el dueño del Mobley Café y Senaduría. Un éxito este hombre. Él decía, no hay mejor manera de alegrar a la mamá que llevarla a un buen restaurante para la cena en domingo. Y yo estoy de acuerdo con Plenty Wingo. Todo era miel sobre hojuelas. El negocio prosperaba, el país prosperaba. Para 1925 el capitalismo americano estaba a todo fervor. Las fábricas basadas en Estados Unidos eran muchísimas, su producción se dobleteó en 6 años. Tengo un quote del presidente Coolidge que dice, ningún congreso de los Estados Unidos jamás ha encontrado un prospecto tan placentero como en este tiempo presente. Ahora, el nombre de Coolidge se convirtió en sinónimo de prosperidad. Cuando dio su último mensaje de Estado en el Congreso en 1928, dice él, y cito, en el campo doméstico hay tranquilidad y contento, los récords más altos en años de prosperidad. La mayor fuente de estas bendiciones cae en la integridad y el carácter del pueblo americano. God bless America. God bless America. Cuando te dicen Make America Great Again, esta es la época de la que te están hablando. Yo sé que nadie se acuerda de ese tiempo porque fue en 1925 y duró solo 6 años. Pero cuando dicen, oh, América estaba muy bien, solo ahí. Sí, no eras negro. Blanco, obviamente. Sí, claro. Sí, Eras un claro. hombre blanco. Te iba bien. Tenías oportunidad. Sin discapacidad, con dinero, sin ninguna... sin ninguna hipoteca. Ahora, en este tiempo, los negocios estaban en su apogeo. Se crearon muchas nuevas compañías. Los hombres estaban tirando dinero en inversiones y estaban cosechando ganancias. Aventaban dinero a la bolsa de valores, eran accionistas de compañías. Nunca antes se había visto tantos nuevos millonarios tan rápido y tan fácil. El pueblo era feliz. Y ahí está nuestro querido pequeño Padawan, Plenty Wingo, cuyo padre muere cuando él era un bebé y su mamá se casa con su tío. ¿Con cuál tío? Con el tío. Con el hermano. Con el hermano del papá. O sea, igual de creepy, pero menos creepy que si hubiera sido el tío de ella. Esto no es Game of Thrones. No. Pero en el podcast, el único podcast que encontré acerca de este güey, dicen que es como que se te rompe el celular y agarras la versión siguiente. La misma interfaz. Pues yo conozco a alguien que se quería casar con el viudo de su hermana. ¿Qué? Piping Hot Goss. Sí, y le dejaron de hablar
y se enojaron con él porque no quiso a la hermana menor. Saludos a la familia de... Saludos, luego me cuentas todo el chisme entero. Sí. Y by the way, se nos ha olvidado decir en los últimos episodios, si ustedes tienen algún chisme, Nos encanta. échenlo No acá. necesitamos. Lo podemos leer aquí, lo podemos dejar anónimo. Cualquier chisme que tengan de aventura, ya encaminado el perro, @gmail.com. O mándenle un DM ahí comentarios. en el Instagram. O comentarios en acerca de lo que Spotify. hemos hablado. O sea, todos estos temas han estado escabrositos. Sé que se le puede sacar más jugo. Sí, tenemos tus comentarios. Ujú, cuéntenme sus historias. Se casó con el tío, tuvo 10 hijos más. Pliny se enseñó a leer y escribir y guardó su dinero hasta que pudo abrir su propio negocio. Tenía una casa en la ciudad, su esposa que lo amaba, que se llama Adela, y su hija Vivian, que era su heredera. Algún día le iba a dejar su fortuna. Pero en ese tiempo todavía estaba en vigor una ley. La ley que a veces se puede romper sin consecuencia y otras veces pues y cito, casos relacionados con licores pendientes en contra de Pliny Wingo en esta localidad. El restaurantero Pliny Wingo, de 33 años, fue remitido el martes por la tarde para aguardar la decisión del gran jurado en relación con una denuncia sobre licores, en la cual se le acusa de vender y poseer bebidas embriagantes. ¿Cómo crees? Eran los años de la prohibición. Ajá. Y él, sin querer queriendo, mira, él dice que él ni andaba, pero se vendieron bebidas alcohólicas en su establecimiento. Se vendían en muchos. Era un secreto a voces. Pero a veces estaban con ganas de joder. Y pues le tocó a él. Pero siempre pasa. O sea, la corrupción entre centros nocturnos y bares existe desde siempre y va a seguir existiendo hasta que cierren Rockabilly. El jurado no se anduvo con bromas. Le pusieron una fianza de $750, Para la época, que era lo equivalente a más de 2 años de renta del café. 2 años de renta. Ujú. Difícil, pero no imposible. Si se apretaba el cinturón, se podía recuperar en medio año, a lo mejor 1 año, porque le iba bien en el restaurante. Y La fíjate, gente uno tenía ahorita dinero y se él compra algo tenía- por Uber Eats y no te recuperas económicamente jamás en tu vida. Hoy voy a Sí. pedir algo por Uber Eats y jamás te recuperas de eso. Herbert Hoover entra como presidente y él dice, una de las aspiraciones más viejas y nobles del ser humano es abolir la pobreza. Nosotros aquí en América hoy estamos casi al final del triunfo sobre la pobreza, mucho más que cualquier lugar en cualquier punto de la historia. La casa pobre se está desvaneciendo entre nosotros. Aún no llegamos a la meta, pero con oportunidad de seguir adelante con las políticas de los últimos 8 años, la pobreza será desterrada de esta nación. Y tenía razón. La clase baja estaba desapareciendo. Eran años muy buenos. Términos y condiciones se aplican. Él tenía el porte, la actitud, el verbo, pero los datos de Hoover estaban más o menos. Este es el escenario donde se desarrolla nuestra historia. Ese año, en septiembre, el mercado de valores se rompe. A mediados del mes, como si nada. Pero en octubre, cae de nuevo. A pesar de lo grave del asunto, tenemos fe que el precio de las acciones va a volver a subir. No hay condiciones para desastre. Al menos que entremos en pánico, no hay nada que preocuparse. La situación industrial de los Estados Unidos está firme. No estamos en situación crítica. La producción de acero estaba abismal. Menos carros estaban vendiendo, por lo tanto, produciendo. Construcción de casas estaba en pausa. Transporte de bienes estaba en decadencia. Jueves, octubre 24 de 1929. Los precios de valores de la bolsa caen tan rápida y violentamente que la gente entra en pánico. Había un tipo arreglando algo en el techo de un edificio y la gente pensó que se quería desvivir y le empezaron a echar porras. Sí, tú puedes, salte de aquí. Es horrible. Jump, 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 jump. Las acciones se estaban vendiendo por nada o no vendiendo para nada. Una ola de desvivimientos comienza. Hombres bien conocidos en las finanzas. 2 tipos que tenían cuentas juntas saltaron de la mano desde el Ritz.
Qué románticos. El cuerpo de un mercante fue sacado del río Hudson. Los del front desk de los hoteles empezaron a preguntarle a los huéspedes si se iban a quedar para dormir o para saltar. Las noticias corrieron lentamente. A medio noviembre le llegan las noticias a nuestro amigo Pliny. El ganado no se está vendiendo, el grano no se está vendiendo. Al siguiente año parecía que las cosas iban a mejorar, pero el mercado volvió a colapsar en abril y siguió bajando y bajando y bajando y bajando. Y es aquí el comienzo de la Gran Depresión. ¡Oh, wow! Así llegamos a la Gran Depresión. Ya no había trabajo en Texas. Sin trabajo, la gente no tenía dinero, no iba al restaurante. No había clientes, pero los biles seguían llegando. Pliny despidió empleados para poder seguir a flote y los nombres de cada uno de ellos le pasaba por la mente todos los días, porque los empleados tenían familia, también tenían biles y ahora cargaba con la conciencia de que los corrió. Pero luego llegó el banco y tomaron posesión del restaurante. En ese tiempo, la gente también estaba obsesionada con acrobacias y payasadas. Por ejemplo, un güey empujó un cacahuate a la cima de una montaña con la nariz. Era la era de los TikTok Challenge de 1930. Volvemos a lo mismo. Había maratones de baile, donde la gente bailaba por horas o días o meses con Mr. tal de Beast. ganar premios. Haz de cuenta, Mr. fucking Beast. Esa es una señal de que las cosas están de la chingada, amigos. Pero no vayan a saltar. No, nadie, por favor. Ya las ventanas no se abren en los hoteles. Gracias a Dios. Se sentaban en un poste a ver quién podía quedarse ahí el más tiempo posible. Se sentaban en árboles para ver quién se podía sentar en el árbol lo más tiempo posible. ¿Cuántas personas cabían en una caseta de teléfono? O si te puedes balancear en lugares altos. Rodar un aro de metal desde Texas hasta Nueva York. Wow. Gente caminando encima de las alas del avión. Desquaceradísimos. Subiendo edificios usando capas o en un vestido de seda que estaba a la venta en una tienda que podías comprar. Link en bio. Había un tipo que iba a ir jugando croquet desde Texas hasta Manhattan. Alguien que se iba a ir en toro desde el río Bravo hasta Nueva York. Un tipo estuvo sentado en un poste y esta es como que la historia de éxito más influencer de la era. Un quiropráctico le iba a dar tratamiento gratis en cuanto se bajara del poste. Y no se te olvide tú también ir a visitar al quiropráctico. Ah, Que claro. le va a llevar al poste. El carro Lincoln se convirtió en el carro oficial del tipo del poste. El carro Lincoln lo iba a llevar del poste a su casa en cuanto se bajara. No se te olvide pasar al dealership de Lincoln. Tenía sponsor para su comida, para helado, para las bebidas. Había comerciales para una alberca y decían así de, ay, él ve desde allá arriba que la alberca está muy bien. Vente a la alberca. La radiodifusora que escuchaba mientras estaba en el poste. Somos la radiodifusora oficial del chico del poste. De repente no te da como esta sensación de que lees libros muy viejos y dices así de que ¿cómo puede ser tan accurate a la actualidad? Pues es que somos una repetición. No hay nada nuevo. Los humanos estamos haciendo las mismas estupideces una y otra vez hasta el fin. Hasta una lavandería le quería lavar la ropa. De gratis. Sí, él decía que ahí se lava la ropa. Una compañía de muebles ya tenía cama lista para cuando él bajara. Se tomaron apuestas hasta cuánto tiempo iba a dormir en la cama. 11 horas y 3 minutos. Después iba a ir a sentarse en un poste en un barco a cruzar el Atlántico. Hasta le escribieron un poema. O sea, esta es la historia de México. Este es el influencer del año. Y pues mira, la gente pagaba para ver esas cosas. O conseguían sponsors como el del cacahuate. Una compañía de cacahuates le pagó para que subieran los cacahuates. Oh, wow. ¿Y qué dice Pliny? Pliny dice, voy a caminar alrededor del mundo. En reversa. Nadie ha hecho esto nunca. Voy a ser la primera persona que camine alrededor del mundo en reversa. Ok. Él le dice a su esposa. Voy a hacer una estupidez, ahorita vengo. Tengo mucho tiempo libre y muy poco dinero. Dame un rato. Le dice,
que lo va a hacer para ganar dinero, fama, éxito, legado. La esposa no está de acuerdo, por obvias razones. Pero principalmente ella le dice que no le gusta la idea de que este hombre se fuera de viaje alrededor del mundo mientras ella se quedaba sola con la niña, intentando sobrevivir durante la mayor depresión económica en la historia del país. Los hombres hacen todo menos ir a terapia y hacerse cargo de sus responsabilidades. Voy a subir un maní con la nariz. Voy a dar la vuelta al mundo, pero al revés. Y ella, güey, levanta la ropa, lávame un traste. Ven por la niña. Y poner los calcetines en el bote de la ropa sucia, ¿no? ¿Qué te parece, Mauricio? Me regresas a la casa. Te vas de reversa, pero derechito a chingar tu madre. Ay, no. Pero a él no le importó. No, Dice, voy a ver un doctor. wow. Voy a ir a ver a un doctor a ver qué necesito para estar listo. El Para doctor le dice caminar para atrás. el doctor le da unos ejercicios. Le dice que hay que entrenar. No puedo. No lo creo. Y él trae un espejo que va cargando así enfrente de él. Y se dio cuenta que se le estaban cansando mucho los brazos. Entonces mandó a hacer unos lentes que traían los retrovisores. Ok. Empieza a Ok. entrenar. Empieza a entrenar por su casa, sale en la noche para que no lo vean los vecinos. Compró una caminadora y se puso al revés a caminar. Se fue a buscar sponsors para su viaje, cartas de recomendación, no sé, algo. Un negocio le dijo que sí, que ahí le daba, que por 10 días caminando en Fort Worth, le pagaron $250. Oh, wow, bueno. Al público le gustó mucho el show y él se contactó con el alcalde de Fort Worth. Y el alcalde le dice, güey, no. Pues es que no, un cabrón caminando para atrás nomás, o sea. Hágame por caminar para atrás por Fort Worth. No. Good for you, Annie. Se fue a buscar a la Cámara de Comercio en Fort Worth a ver si él querían patrocinar. Y le dijeron que no tenían fondos para pendejadas. Y que los tiempos están muy difíciles. Que la gente nada más quiere sobrevivir. Muchas gracias, alguien con sentido común, por fin. Pero él les dijo que él también quería sobrevivir. Y que los tiempos estaban difíciles. Que lo que pasaba era que los managers ahí, los gerentes de la Cámara de Comercio eran unos maricas, quote unquote, que tenían miedo de tomar riesgos. Oh, vaya. Para probarlo decía, mira, ni necesito tu ayuda, y el dinero que tenga se lo iba a mandar a mi esposa de todos modos, así que yo me voy a ir sin un centavo. Te prometo que no voy a rogar, pedir prestado o robar, a menos que estuviera enfermo, accidentes o objeciones. Él iba a hacer esto o morir en el intento. Lo voy a hacer, dice. Suena a discurso de alguien que se sube al camión. Sí. No vengo a Dice, robarles. Solo vengo a ganarme el pan honradamente. Voy a caminar alrededor del mundo yo solo y sin ayuda. Y al revés. Para atrás. Pero ese pequeño desplante le gana la carta de recomendación de la Cámara de Comercio. Dicen, ok, respect. Donde escriben que el señor Plenywingo viene recomendado, que tiene que llegar a un Western Union en cada ciudad en su itinerario y que ahí le escriban la fecha y le pongan el sello. ¿De a qué hora llegó? ¿A qué hora se fue? Y que él ya había hecho su show en Fort Worth del marzo 5 al 15 y que si lo podían ayudar en algo, al menos que no le estorben. Muchas gracias. En su plan de irse, lleva en sí con su persona la carta de recomendación guardada en una libreta negra, un lapicero, una Biblia nueva que le había regalado un reportero. Traía puestos unos zapatos de charol, una corbata, un traje, una talla más grande que él, los lentes y un bastón. Llega él a la estación de autobuses, enseña su carta y acceden a mandar una maleta con sus cosas hasta Nueva York sin costo.
El camión llegaba con la maleta antes que él llegaba, la recogía, la volvían a mandar en otro camión y así, y así, y así, para que él no la anduviera cargando. De ahí caminó al Western Union, donde leyeron la carta, le dieron su sello. 9:03 de la mañana, abril 15, 1931. Con personas alrededor de él, se dio la vuelta, saludó a la gente y empezó su viaje, caminando al este hacia Dallas, por la calle Main hasta la autopista 1. Los carros pasaban y él los saludaba. Y él ve que la gente se está rompiendo el cuello para voltearse y ver qué onda. Y esto le llenó el ego. Se están rompiendo el cuello para verme a mí. Y solo a mí. Porque de 225 millones de americanos en este planeta, yo soy el único que va caminando de reversa. Pues sí, güey. ¿Por qué habría más haciendo esa estupidez? Ay, no. Literalmente se iba imaginando qué tan largo iba a ser su desfile de bienvenida cuando regresara. Ya estaba viendo Dallas en el retrovisor. Cuando alguien se le para en un carro, se baja y le dice, güey, ¿qué estás haciendo? ¿A dónde vas? Él dice que va para Fort Worth y el tipo le dice, vienes de Fort Worth, ¿me estás dando para el otro lado? Y él le dice, no, voy a darle la vuelta al mundo y voy a regresar a Fort Worth desde el otro extremo. Y este transeúnte muy inteligente le pregunta, ¿y cómo vas a sobrevivir? ¿Cómo vas a ganar dinero? Él tenía una idea de un plan, para citar al presidente de Estados Unidos. I have the idea and the workings of an idea of a plan. Pero un plan no tenía. Ok. Antes de salir del viaje, él estaba mesereando en Waffle House. Estaba ganando 17 centavos la hora, lo que son $3.36 del día de hoy. Wow, es muy poco. Hora. Ah, la hora. Sí, acá normalmente Es México. los meseros no les pagan mucho. Ajá, pero ganan Lo que de propinas. más, sí, lo que más me llegaron a pagar a mí de mesera fueron 5.50 la hora, más las propinas. Pero lo menos que me iban a pagar de mesera fueron 2.50 la hora. Pero pues obviamente la gente no estaba dejando tips en ese entonces. Y cada semana tenía que meterle mano a su guardadito para poder mantener a la familia. Y pues si ya no ganaba nada, qué tan diferente iba a ser renunciar y por el mismo precio irse de viaje. Esa mentalidad me queda así de, lo mismo dije yo. Si no me está pagando nada, might as well just quit. Él le había querido vender la idea a su esposa, dándole los ejemplos del tipo del poste o el tipo del cacahuate. Dela le dijo, tienes una idea estúpida en la cabeza y ándate a la verga ya. O sea, si lo vas a hacer ya, vete. Él le decía que no le importaba verse estúpido si iba a ganar dinero. Cuando consiguió el trabajo en Fort Worth, había contratado a un chavito que fuera su agente de talentos, básicamente, que hablara con negocios de la ciudad que iba enfrente para vender anuncios. Y así fue como consiguió el trabajo en Fort Worth, pero el chavillo no acabó trabajando con él. Se le ocurrió a él la idea de ir vendiendo tarjetas postales con su foto firmada. Y es lo que le dice al tipo en la calle. Le dice, voy vendiendo mis fotos firmadas. El tipo le dice, ok, dame una. Y Pliny dice, bueno, pues no las tengo todavía. No me he tomado las fotos ni las he mandado a hacer. Pero si me das tu nombre y tu dirección, yo te las envío cuando las tenga. Y lo escribió en su libreta y se quedaron los dos viéndose en silencio. Hasta que el tipo agarró la onda y tenía que pagarle. Y le dice, pues, ¿cuánto quieres? Y él así, pues, lo que te quieras dar. Es su voluntad, dice. Ándale. Porque no sabía ni siquiera en cuánto le iba a salir comprar fotos. Pero bueno, empezó a juntar nombres y direcciones y dejaba que la gente se pusiera los lentes y jugara con su bastón y anotaba los nombres de todo lo que le pasaba. Gente con quien hablaba anotaba su nombre en su libretita. Pero se dio cuenta que estaba perdiendo mucho tiempo y todavía ni siquiera salía de Texas. Algunas personas le daban $1, otros algunos centavos, otros no le daban nada, pero de todos modos anotaba el nombre y no les ponía presión. Unas semanas antes, cuando había hecho el gig en Fort Worth, un policía le había dado problemas por andar caminando en reversa por Dallas. Oiga, aquí no caminamos para atrás. Váyase derecho.
Así que ahora, en cuanto iba a llegar, le llamó al alcalde de Dallas y él le dijo que no había ley en contra de caminar en reversa, Todo esto está muy pero, bizarro. pero que sí había leyes en contra de traer letreros. Porque él traía un letrero que decía caminando alrededor del mundo de reversa, uy. Pero que aún así, que si le daba permiso y que si algún policía lo molestaba, que le llamara. Entró a la ciudad y ya había un policía esperándolo, pero era nada más para decirle la ciudad es tuya. Oh, wow. Ahí pasó por Western Union, le dieron su sellito, había un grupo de gente esperándolo cuando salió, pero cuando salió del Western Union le empezaron a abuchar. Y él así de, ¿por qué me están abucheando? Le tomó un segundo darse cuenta que es porque no estaba caminando de reversa. Y él les explicó que no, que cuando llega al Western Union es como que hace su clock out y ya puede caminar al derecho hasta que ya tenga que ir, entonces va a volver al Western Union y empezar de reversa otra vez. Y es, ok. Esto, por favor, dime que salió en algún episodio de Los Simpsons. No que yo sepa. Pero no estaba poniendo atención, a lo mejor y sí. Pero no me apareció en el wiki. Lo único que decía el wiki es que estaba un podcast que había hecho un episodio. Wow. Su plan era quedarse ahí de viernes a lunes, así que aprovechando para irse a tomar una foto para hacer sus tarjetas postales. Pero no le alcanzaba el dinero, así solo compró la mitad ahorita y la mitad después. Se tomó la foto, empezó a firmarlas, a llenar la información. Y el día que sale, cae una tormenta y encontró dónde quedarse con una familia en una granja. Le sigue caminando y llega a Allen, Texas. Entra a una tienda y empieza a hablar con los clientes y decirle, sí, yo soy el que va caminando de reversa. Entonces el cajero le dice que se deje de estupideces y que se salga de la tienda. Y Plenty le dijo, te voy a ver de regreso cuando ya le dé la vuelta al mundo. Y el cajero le dice, no, si yo te veo primero. Había caminado 109 millas en la primera semana y por primera vez en 36 años iba a salir de Texas. Tenía un recorte de periódico consigo que decía, no te preocupes, hazlo. Y lo leía todos los días. Pero era hora que todavía no le mandaba ninguna carta a su familia. Y pues sí se preocupaba, que él andaba de hotel en hotel, comiendo biscuits, comiendo pollito, mientras su familia posiblemente no tenían que comer. No se preocupa tanto porque ahí le siguió. Fue un pensamiento así de, oh, bueno, ya. Ay, pobrecitos, han de tener hambre. Anyways, Cuando muerda dame mi un biscuit. tostadita, voy a pensar en ti. En Oklahoma, en medio de la nada, vio luces. Y cuando se acercó lo suficiente para ver qué era lo que había, ya era demasiado tarde. 2 mujeres le estaban pidiendo cerillos. Y él les dijo que no traía cerillos porque no fumaba. Pero ellas le dijeron que le ayudan a buscar y le empezaron a meter las manos en las bolsas. Cuando se dio cuenta que lo que querían era quitarle la cartera, les empezó a pegar con las manos y con el bastón. Pero en eso 2 hombres del campamento que había ahí se acercan y que lo empiezan a frisquear también. Él se paniquea, no sabe cómo soltarse. Y en todo el tiempo está diciendo que no tiene cerillos, que no tiene cerillos. Que lo dejen ir. En eso pasa un carro, él le hace señas, el carro se detiene y las 4 personas le corren y se avientan a los arbustos. Se quedó un rato platicando con el del carro, checó que no le habían robado nada y no le robaron nada. Pero después siguió caminando. Le quisieron dar un ride y él dijo que no. Pero le siguió y encontró una casa bonita, el dueño de la casa lo dejó pasar y le contaron lo que hubo y hasta le hicieron de cenar. Un reportero le había hecho una entrevista cuando entró en Oklahoma y es ahí donde sale su primera onda de publicidad en los periódicos del país, incluso internacional, hasta París, donde venía su historia, sus fotos de él. Hasta su hermana lo recortó y se lo llevó a la escuela para enseñarlo así en el show and tell. Se acerca la fama que tanto buscaba. Sí. Cuando Plenty llega a Muskogee, gracias a la publicidad, había gente esperándolo, fans y propuestas de negocios. Querían darle estancias gratuitas en hoteles y cenas y todo esto. También alguien se ofrece a ponerle suelas nuevas a los zapatos otra vez. Le preguntan, oye, ¿qué zapatos estás usando? Y él dice, no voy a decir qué zapato estoy usando hasta que no me patrocinen. Llega a una gasolinera donde un grupo de muchachillos le empieza a hacer preguntas. Como si se detiene a dormir, que si también come al revés.
por el... ¿Por dónde comes? Bueno, ya, él se sigue caminando y unas millas enfrente se le acerca un carro y eran los muchachillos. Y le empiezan a decir, oye, pues te damos ride, súbete. Y él así de, no, tengo que caminar todo el camino. Le dijeron, ándale, nadie ve, no hay nadie. Te vamos a dejar antes de que entres a la ciudad y nadie se va a dar cuenta. Y él así de, no, no. Y él así, los muchachillos así de, ándale, súbete, que lo querían convencer. Y él así de, no, no voy a hacer trampa. Y se ven los muchachillos entre sí y le dice, te dije, me debes $1. Oh, wow. De todos modos se quedaron ahí con él platicando. Le empezaron a decir que caminar en reversa no era nada impresionante, Porque no lo que lo es. que pasaba es que era poco hombre y que Así cualquiera es. de ellos podría caminar al revés mejor que él. Y él le dice, ándale. Él le dice, órale, ándale, vente, vamos a echarnos una carrerita de reversa. Uno de los muchachos se baja y empieza a caminar de reversa con él. Pero pues ya aparece entonces Plenty ya tenía más habilidad, obviamente. Claro. Ya era un maestro del arte Y de ya, caminar para atrás. sí. Media milla duró el chavito y se acostó en el suelo. Y le dice, quédate con tu caminar de reversa, yo no quiero nada que ver con eso. Por el camino se quedó en varios hoteles gratis. En uno de esos hoteles conoció a una mujer llamada Irene, con la que empezó a platicar muy alegre. Plenty no traía su anillo de bodas. Mm, Después de unos minutos, dos niñas llegan, se le echan encima a Irene y ella se queda viendo a la puerta. Se para y se va. Y en eso entra un hombre y se le queda viendo a Plenty con cara de odio. El atendente le dice que es el esposo de Irene y que es un hombre muy celoso y que no le puede ver platicando con nadie. Al otro día Plenty está en el lobby, otra vez. Está a punto de escribir sus cartas a su hija y a su esposa, por fin. Y en eso llega Irene y le dice, ay, disculpa, es que mi esposo es muy celoso, pero pues hoy llega hasta las 2 de la mañana. Podemos seguir platicando si quieres, eres un hombre muy interesante. Ew, Y el único que pudo pensar es que ella era muy atractiva. ew. Y está interesada en su historia y él está fascinado con contar su historia. Ujú, ujú, Pero entre más tarde se hace, le empieza a entrar el uriyuyi. Se le queda viendo a la ujú. puerta cada rato y dice, "No, no, no, ya me voy". Entonces él en su cuarto, a las 2 de la mañana, escucha pasos y escucha gritos. Y luego le tocan a la puerta y escucha la voz de un hombre que le dice que le va a partir la madre a ese camino atrás. Entonces llega el manager del hotel y le dice que le para su show, que le va a llamar a la policía. Y pues ya se van. Plenty ni había salido el sol cuando ya muy discretamente se escabulló. Dijo, mejor aquí corrió. Dijo, chale. Esa mañana había otro artículo en el periódico donde decía que ese hombre, no lo mencionaron por nombre, que caminaba para atrás, era el epítome de lo que estaba mal con el país. Que si la gente se pusiera a trabajar para ganar dinero y poder comprar cosas, en vez de andar inventando estupideces, el país estuviera mucho mejor. Que en cuanto el hombre entró a la ciudad, se quitó los lentes y caminó hacia el frente, y que se veía mucho mejor así. Que ojalá que todos en el país se quitaran los lentes y caminaran hacia adelante como personas normales, y que así el país iba a salir adelante. Cuando entra a Joplin, Missouri, se sienta a comer un café, que no tiene muchos clientes, y le pregunta al dueño que qué onda, que dónde está la gente. El del café le dice que es café nuevo, que no sabe cómo decirle a la gente que ahí está. Y Plain le dice, ay, haz un letrero y contrátame. Y yo camino en reversa por la ciudad para que la gente sepa que aquí está tu restaurante. Y sí, lo contrata y le da $10 por caminar la Wow, ciudad al día siguiente. estoy muy impresionada. Anda, camine y camine. Cuando llega un policía, lo agarra del cuello y le dice, en esta ciudad hay una ley donde no se permiten los letreros. Y le dice, ok, pues me falta una cuadra, ¿qué tal si camino ahí y ya me lo quito? Y el policía le dice, no, que te lo quites aquí o te vas a la cárcel. Y ya casi en la ciudad de Springfield, Missouri, se le acerca un carro y un tipo se baja y le dice que sí lo puede cargar un tram, Ah, chinga. que tiene que probar un punto. Y Plenty le dice que si no me lastimas, está bien. Entonces el hombre lo agarra y se lo sube como novia recién casada. Camina 15 pasos, se da la vuelta, camina los 15 de regreso y lo baja. El hombre se levanta así los pantalones y se ve que tiene dos piernas postizas.
Le dice que era un representante de una compañía que hacía prostéticos, que si en el camino perdía alguna extremidad, que se la reponían gratis. Y caminando. Cuando llega a San Luis, Missouri, otros 2 reporteros lo están esperando. En la entrevista él dice que caminar es muy saludable y que antes de empezar estaba casi calvo y ahora que ya está caminando tanto, mira la cabellera que me cargo. En esa ciudad recibió ofertas otra vez de quedarse en hoteles de gratis. Un tipo lo invitó a su casa, le compraron postales, un ebrio le dio $5, le dijo que lo había estado esperando. En eso llega un policía y arrestan al ebrio. Llega otro policía y le dice a Plenny que lo va a escoltar para cruzar las intersecciones. Y él así de, ay, gracias. Y el policía le dice, no me des las gracias, nada más no quiero recogerte del piso cuando te atropellen. Oh, wow. Lo escoltan hasta el Western Union y cuando sale lo están esperando nada más a ver si va a caminar al derecho. Y camina al derecho y los policías le dicen, ay, caminas mejor para atrás. Y se van. Ahí había hombres de negocios que querían platicar con él y querían ver por qué nadie lo había patrocinado todavía. Y lo que él quería era tener el viaje pagado y poder mandar dinero a su casa. Porque las cartas de Della se estaban poniendo medio extrañas. ¿Tú crees? Él decía Puede que ser por el tuviera hambre. paciencia. Tenme paciencia. Y le mandaba los recortes de periódico donde salía para que viera que sí estaba teniendo éxito. San Luis era la capital zapatera de ese entonces y él pensó que no iba a tener problemas en conseguir un patrocinador de una compañía de zapatos. Pero cuando fue a las compañías le dijeron que no. Que no. Entonces él llama al tipo que lo había invitado a quedarse en su casa y resulta que era un millonario, que lo lleva a su mansión y luego se lo lleva a un club a jugar billar y a beber. Y Plenny le dice que si su casa fuera tan bonita como la de él se quedaba en su casa para siempre. Pero el millonario le dice que por estar tan metido en su trabajo, la esposa lo dejó y se llevó a los niños. Y que ahora sí muy millonario, pero siempre solo. Cuando se despiden, le da un sobre y le dice que no lo abra hasta que esté desesperado por ayuda. Cruzando a East St. Louis, Illinois, un policía lo detiene y le dice que es ilegal caminar de reversa. Él le intentó explicar todo el pedo, pero el policía no se movió. Plenny agarró una piedra, hizo una raya en el piso y se fue directo al Palacio de Gobierno, donde pidió hablar con el jefe de la policía. El jefe nada más se rió y le dijo, ay, sí, ya sé quién eres. Agarró un lapicero, le escribió una cartita y le dice que si algún policía le daba problemas que les enseñara el papel. Entonces Plenny regresó a donde estaba la raya y el mismo policía todavía estaba esperándolo. Y lo agarra del cuello y le dice, te lo dije. Y Plenny saca la carta del jefe y se la enseña. Y el policía se le pone la cara roja del coraje y se lo avienta en el pecho. Le dice, ándale, pártate el cuello. Y se fue. Y ese encuentro salió en el periódico al día siguiente. O sea, tengo una pregunta. ¿Por qué se enojaban tanto porque alguien caminaba al revés? O sea, verdaderamente es algo que me intriga. Como de que, pues si yo veo a alguien caminando al revés, nomás digo, pues, sí, pues pobre pendejo, ¿no? Pero no me enojo, ni le digo, es ilegal aquí. O sea, Yo siento, como lo sigue encontrando a todos lados donde va, siento que los policías, al menos en ese entonces, sentían la responsabilidad con el público, de mantener al público seguro. Y si te estás viendo que estás haciendo algo estúpido, te van a decir que no lo hagas porque te puedes lastimar. Y entonces la responsabilidad va a ser de ellos, rescatarte o llevarte al hospital. tener más trabajo, no sé. ¿no? Evitarse el trabajo extra. Sí, por ejemplo, tenemos hijos, tenemos niñas. Ujú. Si la veo que está haciendo algo estúpido, le voy a decir, no te puedes subir ahí. Porque te va a caer, te va a lastimar. Y luego soy yo la que la va a tener que llevar al hospital. Sí, entiendo. Siento que es por ahí. Pero Más o les menos. estás dando mucha benevolencia al pensamiento del policía promedio. Hoy en día sí. Siento que en este entonces había como que un wiggle room ¿Tú donde a lo crees? mejor hiciera, porque era hombre y era blanco. Ah, Entonces pues siento sí, que era más así. mucha ventaja. Sí, porque incluso en este libro leí los principios de la policía en Texas. Los Texas Rangers se originaron, la fuerza policial se originó para asesinar indígenas. Ese era su trabajo. Y luego se convirtió en asesinar minorías, a personas de color. Y luego ya se quedaron como policías para proteger a la comunidad. Entonces,
Siento que ya en este tiempo están como que, voy a proteger a la comunidad, al menos si la comunidad es hombre y blanco. O sea, todas las canciones de rap tenían razón. Sí, Ahí te lo voy a dejar. sí, sí. En fin, continuemos. Y sí, luego hay otra donde la policía es patrocinada por el Ku Klux Klan. Pero bueno, este libro es muy informativo, aprendí muchas cosas. Piña salió muy triste de esta información. Pero bueno, solo dejé las partes graciosas. Excelente idea. Pliny tenía una tía en Chicago que estaba a 260 millas de distancia. A ella le pareció una buena idea irse para allá para tomarse un break y a ver si podía conseguir patrocinadores en una ciudad más grande. Pasó por Edwardsville a cortarse el pelo, a cambiar las suelas de zapatos. Para ese entonces ya llevaba 17 veces cambiándose las suelas de los zapatos. Y pues pasar al Western Union. En camino a Chicago se dio cuenta que el tráfico estaba incrementando y en una de esas un hombre pasó en un carro y se le quedó viendo y se distrajo tanto que se le fue el carro al otro lado y chocó. Si te están diciendo que se van a caer, es porque se van a caer. Pliny, con miedo de que lo culparan, corrió a los arbustos a esconderse. Y ya cuando se fueron ya salió. Se fue a comer a un café donde una mesera le trajo la comida corrida toda al mismo tiempo. Y él vio que había personas que lo estaban viendo. Entonces dijo, ay, voy a comerme el postre primero, luego el platillo fuerte, luego la ensalada. Ay, no. Iba a hacer un chiste al respecto, pero el chiste es el mismo. ¿Es él? Ajá, sí, la propia sátira es el mismo. Luego llegó a la casa de su tía en junio 21, habiendo caminado de reversa 950 millas en 67 días. La tía le llamó a un reportero que para hacer un video para las noticias hicieron el B-roll, él caminando entre la gente, cruzando calles. Y a pesar de que había mucha gente, nadie lo volteó a ver. Porque es un sujeto. O sea, no olviden, por favor, en todo esto que hay una persona caminando para atrás. Y ya. Eso es todo. Sí. Entonces el clip, el reel de noticias lo pasaban antes de las películas en el cine, como en los previews. Y él dijo, ya, por fin me van a llegar los patrocinadores, ya. Porque, qué bueno, porque ya me está preocupando mi esposa. Sí, podía mandar dinero en vez de solo cartas, a lo mejor ella se daba cuenta que él estaba trabajando y que estaba haciendo esto para la familia. Claro. Siempre pensando en la familia primero. Qué buen sujeto. Fue a varias compañías, pero todas le dijeron que no. Y se tuvo que ir de Chicago. En Canton, Ohio, le escribe una carta a su mamá diciéndole que ha decidido escribir un libro acerca de este viaje. Y que cuando lo publique se va a ir de tour por el país, caminando de reversa, vendiendo su libro. Y que qué onda con Della, que ya no le ha estado mandando cartas, que ojalá esté bien. Ojalá le pueda mandar dinero pronto. Tiene un trabajo el lunes y le va muy bien, le va muy bien. Hizo unos trabajillos por ahí, pero nada significativo. Y ahí se enferma y pasa unos días, se queda unos días más para recuperarse. ¿Cuál era la idea de su ruta? ¿Cómo pensaba volver por el otro lado? Ir a Chicago y a Nueva York, y de Nueva York se iba a ir a Londres. Y de Londres iba a atravesar toda Europa, Asia, hasta Japón. En 1940. En Japón. A Europa. I'm glad you got there. Ok. Y de Japón a California. Y de California forward. Ese era el plan. Pero pues ni la mamá ni Della le escribieron cartas. El 3 de agosto sale de nuevo lleno de energía y de confidence. Él así de ya, va haciendo buen tiempo, él va en chinga, hasta que mete el pie en un hoyo. Y por el sonido él sabe que se rompió el talón. Y él así de, ¿cómo voy a llegar al hospital? No tengo dinero para el hospital. A lo mejor si voy al hospital y les digo que hago anuncios que les camino de reversa para hacer el hospital. Estaba de espaldas en la calle cuando se le acercan personas y le preguntan que si necesita una ambulancia. Y él dice que él no tiene dinero para ambulancias. Que ahí lo dejen tirado en la calle, por favor. No, pobrecito. Está dado de alta porque todo es al revés con él. Empezó dado de alta. Sí.
acaban llamando a la policía y la policía lo levantó y lo llevó al hospital. El doctor le dijo que claro que se rompió el tobillo por pendejo. Pero mira, el hospital era de monjas y no le cobraron. Se Ok. tuvo que quedar ahí 3 semanas, después de las cuales volvió al hoyo a continuar su camino. En Pittsburgh decide cambiar su ruta para pasar por Washington, D.C. A ver si podía sacar Hablar el con el autógrafo del presidente. Claro. Ujú. Ahí también visita un par de parejas que había conocido a través del viaje y lo dejan quedarse unos días en la casa y lo tratan como rey. Cuando iba de salida de la ciudad se encuentra a otro policía que lo detiene y le empieza a escribir una multa. Le pregunta que cuál es el crimen y él le dice que es mopery in the second degree. Y él dice que no sabe qué es, que le explique. Y el policía le dice que se va a enterar en el juicio y que ojalá tenga un buen abogado. Él le dice que no tiene abogado. El policía le dice, pues vete consiguiendo uno. Y él así, o sea, es porque estoy caminando de reversa. Y le dice que eso solo es el principio. Mopery es vagancia. Vagancia en el segundo grado. Wow. El policía Eso es le un dice, delito. el policía le dice que a lo mejor si tiene suerte va a salir de prisión en un par de años. Y le da la multa. Qué bueno que mi ex no vivía allá. Lo hubieran encerrado muchos años. Plenty agarra la multa y la lee. Y dice, buena suerte en tu viaje alrededor del mundo. El policía le dice, es que te vi, no me puedo resistir. Estoy decepcionada. De verdad, me hubiera sentido más feliz de saber que había una multa real por ser un imbécil, ¿Puedo ser un vago? por ser No. un vago. Otro artículo escrito acerca de él en Pensilvania llega a manos de un empresario que se dedica a vender un elixir naturista que cura todo, pero principalmente los pies. Así que se pone en contacto con Plenty y le dice que sí, porque ya no tenía dinero. Ya hasta había abierto el sobre que le había dado el millonario que contenía $20. El empresario le dice que si hace el anuncio del elixir, que era como azufre nada más, por $25 por 4 horas. Y el Plenty se le quedó patinando porque nunca le habían pagado tanto por tan poquito tiempo. Pero el empresario lo tomó como que se estaba haciendo el difícil y le dice, claro, y también te pago la estancia y la comida. Con lo que le pagó ese hombre y lo que traía en el sobre, hubiera podido mandar el dinero a su familia, donde pudieron haber sobrevivido. Era lo suficiente para comprarse un carro usado, para unos meses de renta, para 30 vestidos, para 800 panes. Pero, en sus palabras, y cito, se quedó atorado en un resort, en una montaña, en una ciudad turística en Pensilvania. Pobrecito. Pobre sujeto. Bien. Pobre cosita fea. Mientras estaba ahí recibió una carta de Della que no le había escrito en 55 días. Ella le dijo que ya estaba cansada de este proyecto que él estaba haciendo, que ya se cansó de luchar para sobrevivir y que si esto iba a funcionar, ya le hubiera mandado dinero, que ya le parara su payasada y se regresara a su casa. La hija también le mandó una carta diciéndole que la mamá estaba bajando mucho de peso y que no estaba bien de salud. Él dijo, and I quote, I just wasn't ready to listen to those things. Él no estaba listo para escuchar lo que decían esas cartas. Hasta le escribió una carta a su mamá. No la puse porque es mucha información. Le mandó una carta a su mamá, él diciendo, Della y mi hija se pusieron en contra mía. Pobrecito. Es que No tú sé cómo por qué sufre. no. ¿Por qué no apoyan mis sueños? ¿Por qué son Claro. tan malas? Me rompen el corazón. Yo pude haber estado aquí y pude haber logrado esto, pero ahora tengo que seguir adelante con el corazón roto. ¿Cómo se atreven a romper el corazón al pobre hombre? Pasó por Delaware y Filadelfia, tocando la campana de la libertad. Llega a Nueva York, encuentra a un amigo de la infancia al que le estaba yendo muy bien, que ahora era manager de un hotel, que lo deja quedarse ahí por un tiempo. Entre los dos contactan a todas las empresas zapateras a ver si alguien lo quiere patrocinar y nada. Luego contactan compañías de barcos a ver si alguien lo puede contratar para llevarlo a Inglaterra y nada. Nadie tiene viajes ni trabajo. Él sigue sin encontrar trabajo con su payasada. Entonces se tiene que conseguir un trabajo de verdad, lavando platos, donde le pagan $2 el día. Y se consigue un cuarto donde le cobran $3 por semana. En eso está cuando se le atraviesa un hombre llamado Schwartz. Él es un hombre de negocios. Él quiere saber cómo es que Plenty no ha tenido ningún patrocinador todavía. O sea, what the fuck is wrong with you? Alguien ya debería haberte patrocinado.
Él dice que lo único que no ha intentado es caminar por encima del Empire State Building. Y Schwartz le brillan los ojos y le dice, "That's it. Eso es, tienes que caminar encima del Empire State Building." ¿Pero para adelante o para atrás? Para atrás. Vamos a conseguirte un permiso, cobramos tickets por la entrada para que la gente te vea. Es ahí donde vas a hacer dinero. A Plenny le dio miedito caerse, pero Schwartz le dijo, tú tranquilo, yo nervioso. Schwartz era amigo del ingeniero a cargo del edificio y le consiguió una cita para que lo fueran a ver. Él dijo, mira, nomás te amarramos para que no te caigas y ya. Cuando le dicen al ingeniero cuál es el plan, el ingeniero se rió. No les dijo nada, solo se estaba riendo. Lo subió al elevador hasta la cima, donde abrieron la puerta del elevador y ni siquiera se pudieron salir de tan Del fuerte aire. que estaba el viento. Claro. Pero Schwartz estaba terco que quería poner un show. Le dijo que conocía al manager del edificio The Hirsch Tower en Elizabeth, New Jersey. Que el edificio solo era de 12 pisos y que él conocía a todos los mercantes que estaban ahí. Que le iba a ser muy fácil vender anuncios. Entonces fueron a verlo, Plenny dijo que sí se le echaba y Schwartz le trajo tarjetas de presentación y todo. En las tarjetas de presentación dice Manager Schwartz. Llámale a Schwartz. Aquí, o sea, él ya se apropió de Plenny. Hacen el show. Se juntó mucha gente y Plenny se subió de reversa por las escaleras para apaciguar al público. Y se sube a la orilla del edificio donde cada que pasaba por encima de un obstáculo la gente aplaudía y él así de, sí, él como si nada. Se lo aventó, se bajó, hizo malabar, la gente así de, sí. Él se voltea y se da cuenta que Schwartz no está en el techo con el manager del edificio. Pero dice, ay no, quién sabe dónde anda, yo estoy muy feliz aquí. Se le ocurre asomarse por el edificio y cuando se asoma a la orilla dice, güey, me pude haber muerto. Desde ese entonces tiene pesadillas acerca del edificio. Y jura que nunca va a volver a hacer esa pendejada. Tenían una cena para celebrar y Schwartz no llega a la cena. Y tampoco estaba en el hotel en la mañana. Entonces Plenny fue a buscar el tipo de negocios que le iba a pagar y le dijo que Schwartz sí había recogido el pago. ¡Ah, lo estafaron! Y hay otro tipo que le iba a pagar también, fue a verlo y le dijo lo mismo. Él fue a buscarlo hasta su casa, la casa de sus papás, donde la mamá le dice que sí, que había pasado por ahí en la mañana, pero que se había ido a Nueva York buscando a un tipo llamado Plenny. Le habían robado $86, que lo iban a mantener por un mes. Se las iban a cortar 50-50, pero pues ya, él dijo ya, nunca voy a volver a este tipo, fue una lección muy cara y no me va a volver a pasar, pero pues no me puedo quedar a buscarlo. Tengo que seguir con mi viaje. Pero lo que sí quería era una carta de recomendación del manager del Hirsch Tower antes de irse. Entonces el lunes lo fue a ver. Llegó, la recepcionista le dice que se espere, que porque está en una junta. Y en lo que está esperando en la sala de espera, ¿quién va entrando en el edificio? Pero Schwartz. Cuando Plenny lo ve, Schwartz corre a la oficina, se mete, azota la puerta. Y Plenny se queda esperando a que salga para confrontarlo. Pero pasan 45 minutos y al otro no se le ven ganas de salir. Así que dice el Plenny así en voz alta, ya me voy, vuelvo por la tarde. Class, para atrás. Se va al elevador y manda al elevador solo para abajo. Y él se esconde en las escaleras. 20 minutos después sale Schwartz, muy miedoso, se asoma, se da la vuelta así como que, ¿qué onda? Le corre y en vez de irse al elevador le saca la vuelta y le corre para las escaleras. Donde le brinca Plenny. Y se le empieza a agarrar a golpes. Le pegó tan gacho que le sacó la dentadura de la cara. ¿Cómo Cuando crees? lo tiene en el piso, le sigue pegando, diciéndole que dónde estaba su dinero. Y el Schwartz le dice que no lo tiene, ya se lo gastó. Pero que le va a dar todo lo que le queda de sobra. Y se saca de la bolsa $6 arrugados. No te la creo, pobrecito. Schwartz intentó correr abajo de las escaleras y Plenny, que se enoja todavía más y se le echa encima como un gato y lo empieza a arañar Wow. y a patear. Caen los dos hasta abajo de las escaleras y Schwartz sale corriendo. Todo por $6. Habían cansado un show y él estaba decidiendo qué hacer ahora, sin dinero y todo golpeado, todo enojado. Cuando un policía lo ve, Schwartz había ido a encontrar un policía
y lo había denunciado que lo habían querido asaltar. Arrestan a Plenty y se lo llevan a la cárcel. Pero, estando en la cárcel, los otros mercantes de la ciudad escuchan lo que pasó. Resulta que también no les cae bien Schwartz y van y pagan la fianza de $100 para sacar a Plenty de la cárcel. Eso es mucho más de lo que le iban a pagar. El día siguiente se presentaron con el juez y Schwartz trajo a su abogado y estaban diciendo que Plenty lo había asaltado. Y él dijo que no, que le debía dinero, que se lo había robado. El juez dijo, ya, sálganse de aquí los dos. Sale, bye. Nadie tiene cargos, nadie va a la cárcel, nadie le debe nada a nadie, váyanse ya. Por favor. Sin dinero, sin ilusiones. Se acordó que alguien en el camino le había dicho que trabajaban para una compañía que a lo mejor le podían ayudar con transporte a Londres. Le dicen que se vaya a Boston, que hay a lo mejor una compañía de zapatos que sí lo quiera ayudar. Cuando llega a Boston, llega un diciembre 23 a las 5:30 de la tarde. Intentó abrir las puertas, pero le dicen que había fiesta de Navidad que intentar atrás. Entonces mete a la fiesta de Navidad y la gente así de ¿qué? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué? Pues todos ebrios, bien contentos. Las mujeres lo rodeaban y él así de ay, vengo caminando para atrás, sí, desde acá, desde allá. En Connecticut había hecho un anuncio para un acto de teatro donde le pagaron $20 por el día. Obtuvo el autógrafo del alcalde y tomó una foto en el periódico que salió al otro día saludando al alcalde. Hizo otro trabajo en New Haven para una película. En algunos pueblos donde pasaba había gente que se juntaba para verlo y echarle porras. Cuando llegó a Providence recibió una carta de Della donde le dice que ya estaba, she was done con el matrimonio, que le había dado la oportunidad de regresar a la casa Good for you, y honey. volver a su mesa, pero que estar en el matrimonio no le traía ningún beneficio a ella, que ella ya había probado su amor, su compromiso, su lealtad y que su obligación ya la había cumplido Ujú. y que Plenty había fallado en all counts. Él aceptó no presentarse ante jurado y pagar los costos de la corte del divorcio porque dice que no tenía sentido pelearle a la esposa, que porque de todos modos ella siempre tenía la razón, ¿verdad? Porque todos están escritos iguales. Todos. Los copiaron. Firmó los papeles de divorcio en diciembre de 1931. Un reportero en Boston, el Boston Globe, escribió que él estaba usando pantalones serruchados a la mitad, porque en ese entonces los shorts no existían. Pero él tenía calor y había cortado los pantalones. Le dice que parecía que se había escapado de los Alpes. Cuando por fin tuvo su cita con un director de la empresa, le dijo que no tenía trabajo para él, pero que conocía a otro tipo a cargo de transportes y que le llamaban si algo salía. Y ya sin esperanza, pero recibió la llamada y le preguntaron que si sería mucha diferencia si lo llevaran a Alemania en vez de Inglaterra. ¿Qué? ¿Lo van a llevar a Alemania? Uh-huh. A ¿En cambio de trabajo. 1940? Uh-huh. En 1932. Ah, Hitler 32. está haciendo su campaign. Bueno, todavía Apenas lo van a elegir. Sí, todavía tiene tiempo. Sí, pero ya están las tensiones ahí. Ujú. Él está a bordo del Seattle Spirit con camino a Alemania en enero 12 de 1932. Pasó los primeros días vomitando de rodillas y manos. Cuando se había subido, había hecho fanfarre de "Hi everybody, ya llegué, ya estoy aquí, ya llego porque lloraban. Sí, les toca a ustedes, qué privilegio. Vengo aquí con ustedes. Lo que hizo que a todo mundo le cayera mal. Y él pensó que como el pasaje había sido un favor, que no tendría que hacer mucho trabajo. Esa actitud hizo que el capitán y el segundo del barco lo detestaran. Claro. Y empezaron una relación abusiva desde el principio. Él le dijo que podía empezar a trabajar en la mañana, que tenía que limpiar 14 cabinas. Y aunque estuviera vomitando, las tenía que limpiar. O sea, si vomitaba en la cabina, tenía que limpiar su vómito y seguir limpiando. Voy a seguir vomitando. Y seguir vomitando. Los primeros días él pensaba que lo habían envenenado porque no podía dejar de vomitar. Y le dijeron que era normal que se enfermara en el mar. Cuando alguien fue a su cabina a ayudarle porque estaba enfermo, Plenty dijo que estaba sorprendido que le habían dado cualquier trabajo porque se suponía que él iba a ser
que era de favor, que no quería trabajar. El tipo se enoja, lo agarra del cuello y lo levanta y le dice, ¿crees que no vas a trabajar? Pues ahora vas a trabajar el doble de aquí en adelante todos los días hasta que te bajes de aquí, sin días de descanso. Ya por fin dejó de vomitar y empezó a trabajar más duro siguiendo el consejo de su roomie, que le dijo que no le estuviera discutiendo al capataz. Pero que de todos modos no estaba trabajando tan rápido como él quería. Y cada día que pasaba lo empezaban a abusar más verbalmente. Cuando estaban por llegar a Alemania, el capataz le dijo que sí sabía que en el barco se aplicaban las leyes marítimas, que no eran las mismas que las leyes en la tierra, y que si él decidía matarlo o quedárselo como esclavo, que nadie le podía decir que no. Él preguntó si podían impedir que se bajara en Alemania y el capitán le dice que sí, por cualquier razón, que si él decide que él no se baja, no se baja. Ya hasta le habían quitado el pasaporte. Le dijeron que, como a Cinderella, hasta que no acabes de limpiar toda la pinche nave, no te vamos a regresar tu pasaporte. Entonces él ahí estaba limpio, lo más rápido, lo mejor que pudo con tal, porque él ya se quería ir. Quería terminar antes de que regresara el capataz, porque le habían dejado el pasaporte a otro güey. Y en lo que estaba limpiando se encontró unos costales de cloro en polvo. Y se le ocurrió una idea. Se guardó un poquito de polvo en una bolsa. Acabó sus tareas y fue a reportarse con el otro güey que le dio su pasaporte. Y él, antes de desabordar, se fue a la cabina del capataz y le llenó la cama del cloro en polvo. Y se salió rápidamente y se fue caminando en chinga para atrás hasta un hostal. Así en un barrio gacho. Porque él quería permanecer anónimo hasta que el barco se fuera. Él sabía que lo que había hecho era un acto criminal y no pudo dormir pensando que le iban a llegar ahí con la ansiedad. Al otro día, cuando ya se aseguró que el barco se había ido, empezó a caminar por la calle, la gente lo vio raro hasta que llegó un reportero a preguntarle qué onda, qué estaba haciendo. Y ya él contó su historia y entró a una estación de policía y les dijo que quería permiso para quedarse en Alemania por un rato. Le preguntaron, ¿tú eres el que va caminando por reversa por el mundo? Y él dice, sí soy. Y le dicen, estás bien pinche loco, güey. ¿Planeas caminar de reversa aquí en Alemania? Y él dice que sí. Le dicen, a lo mejor no es la mejor idea. Híjole, ¿qué crees que ahorita andan medio tensas las cosas? Sí, entonces él tuvo que hacer una demostración para probarle a los policías que podía caminar de reversa sin problemas. Y lo hizo también que hasta le aplaudieron. Y ya le dijeron, no te vamos a molestar. Cuando entra a Berlín, se da cuenta que tiene que hacer amistad con la gente para sobrevivir, porque ahí no iba a poder conseguir trabajo tan fácil como lo había hecho en Estados Unidos. Y eso significaba caminar menos millas todos los días. Pasó una noche con un doctor en una cama de plumas, otro en una misión temblando de frío en un granjero, en un bulto de Paja. sí. Va un día a un resort y ordena una cerveza, pero pensaron que era un vagabundo y le llamaron al de seguridad y a la policía. Y la policía le quitó el pasaporte y lo pusieron en una celda donde se durmió en una banca de madera. Lo dejaron ir al día siguiente. Nadie estaba comprando sus postales. Hasta que conoció a un hombre que hablaba inglés y le dijo que estaba cobrando mucho dinero, que lo que estaba pidiendo era más o menos lo equivalente a $1 americano y la gente no tenía dinero en Alemania. Y que de ahí en adelante solo se le acercó a personas que él pensaba que podían pagar el precio. Llegó a los estudios Paramount, donde le habían recomendado que fuera a buscar a un sobrino de un tipo a que le dieran trabajo, donde hicieron un reporte de noticias, así de, aquí está en Alemania el que camina para atrás. Y normalmente le dicen, no pagamos por esto, pero pues como eres especial le pagaron 100 dineros. Que en ese tiempo las divisas eran de diferentes, no sé qué traían en Alemania en los años 30. 100 dineros. Cuando empezó a nevar, se le hizo el viaje más difícil. Entró a una taberna a limpiarse el hielo de los zapatos y el dueño lo vio y le dio como pena. Lo invitó a quedarse a un cuarto atrás y le puso una fogata para que se calentara. El dueño le dice, oye, ¿te molesta si te damos ropa usada que tenemos? ¿Te molesta si Y él dice vas a que ser no, pobre a otro lado? No, el play le dijo que sí le daba vergüenza andar así. Y le dice, pues te damos una donación de ropa. Y le dice que sí. Le trajeron ropa casi nueva. Le trajeron trajes, zapatos, camisas, calcetas, calzoncillos, hasta un abrigo que le quedaba perfectamente. En su camino llegó a un hotel para descansar. Le dio al del front desk su pasaporte y estaba esperando a que le dijeran cuánto era por el cuarto, pero el atendente no hablaba inglés y lo lleva a unos lockers y le dice que ahí ponga sus cosas, así como a señas, y luego le dice que se quite la ropa y él así de que ¿qué?
O sea, que te quites la ropa, entonces se la quita y luego lo agarra así bien a lo salvaje y lo avienta a un cuarto donde está lleno de regaderas. Y pasa alguien con un trapeador, lo mete en una cubeta y están lavando gente, hay más hombres ahí y él así de ¿qué está pasando? Luego lo meten, le dan ropa, lo llevan a una cafetería donde come comida bien gacha y luego lo llevan a un cuarto donde está una cama bien gacha y él así de aquí voy al hospital, ¿qué onda? Qué fuerte. Al otro día ya sale, va por sus cosas y él así de que, o sea, ¿qué? Pasa a un restaurante y en eso pasa un hombre que habla inglés, lee el letrero y le dice, oye, ¿qué onda que estás haciendo? Y dice, no, pues ando aquí, que el otro, que el otro. Y le dice, oye, una pregunta. Me quedé en un hotel anoche donde estuvo bien extraño. Y él así de, pues, ¿cuál? Le dice, ese que está ahí. Le dice, ay, pendejo, es una casa hogar para indigentes. Pero ahora estás al 100% seguro que no tienes piojos. Vaya. De los males el menos. Otro grupo de personas lo quisieron robar como le había pasado en Oklahoma. Y otra vez solo se detuvieron cuando pasó un No carro. tengo cerillos, no tengo cerillos. No fumo, ni fumo yo. Entonces él siguió caminando y llegó a una Y en el camino y pues no sabía ni para dónde ir y se fue para un lado y se dio cuenta que pues ese camino era el equivocado, no lo llevó a la siguiente ciudad sino al bosque. En medio del bosque encontró otra Y y así de uff, y pues y ahora tomó un momento y vio alrededor el bosque todo nevado, todo brillando con la nieve recién caídita así y le dio mucha tristeza pensando que nunca jamás iba a volver ahí e iba a volver a ver ese lugar. Aventó una moneda y decidió para dónde ir gracias a la moneda. Llegó a una casa ahí en medio de la nada donde había un leñador. Lo dejaron entrar en la casa, estaba la esposa, abrieron una botella de vino y empezaron a platicar. Se pasaron una noche muy agradable. Y al día siguiente lo llevaron a la frontera checoslovaca y le dieron un poquito de dinero. Cuando entró a la ciudad de Hamburgo había muchos pueblerinos que le empezaron a gritar de cosas mientras él caminaba. Le empezó a dar miedo porque la gente estaba bien agresiva gritándole de cosas y él no sabía hablar el idioma, así de ¿qué onda? Y llega alguien, lo agarran, se lo llevan a una plaza, y luego se lo llevan a un cuarto y ahí le dicen que se espere, y llega alguien que habla inglés. Le dice que en ese pueblo detestan a los alemanes y que el letrero que trae está en alemán. Ah, ok. Lo invitan a pasar la noche, el tipo lo invita a pasar la noche con él y su esposa, que eran de Inglaterra y que tenían muy poco dinero, estaban batallando mucho. Así que le dieron de cenar unos dumplings con caldo de hueso, básicamente. Plenty les pregunta que si las tiendas todavía están abiertas y le dicen que sí. Y dice, ahorita vengo, voy a hacer un shopping. Se va a la tienda y compra despensa. Haciendo Llega más y cosas les por otras trajo- familias que por su propia familia. ¡Wow! Es lo que pensé cuando el bien dadivoso trae tocino, jamón, carne, pan, mantequilla, huevos, café, cebollas, papas, pepinos, que queríamos estar y yo así de la esposa muriéndose de hambre. Flaca la mujer. Pero la señora se conmovió mucho, empezó a llorar, y luego el esposo empezó a llorar, y los tres se abrazaron y lloraron juntos. Qué hermoso. Se hace amigo de un hombre rico en Praga, que le regaló un traje nuevo. Llega a Budapest en 5 días y el consulado americano lo estaba esperando y un reportero y acá. Cerca de Rumania había accidentalmente tirado su bastón en un puente. El bastón que había cargado por casi 3,000 millas. Y casi se vuelve loco con la idea de seguir caminando sin el bastón. Se quitó la ropa y se aventó al agua y nadó hasta el fondo 4 o 5 veces, regresando para agarrar aire y volver. Hasta la 6ª vez encontró el bastón y celebró. Bien Castaway, bien Wilson, bien mi único amigo es este bastón. ¡Wilson! ¡Wilson! No, güey, yo sí lloré con el Wilson. Ah, sí. Sí fue motivo. Pero el bastón, no creo que le quepa una carita. Estaba carving, Ujú. Tallado. tallado una cara de búfalo. Oh, entonces sí tenía cara. Se llegó a un hotel y por primera vez en mucho tiempo vio la fecha. Era abril 15 de 1932. Había estado caminando por un año. Wow. Qué desperdicio. Que diga, qué felicidad. Que Que siga sus sueños. sí, claro.
200 millas más después, en Bucarest, caminó unas cuadras buscando un hotel donde hablaban inglés. Y para entonces había un público viéndolo caminar para atrás. Lo que le hizo conseguir un cuarto en uno de los hoteles. Pasó al consulado americano a recoger su correo, donde encontró una carta de su roomie del barco que lo había llevado a Alemania, con la noticia de lo que había pasado después de que él se había ido del barco. Le dice que el capataz había regresado, habían cenado y él se fue a dormir. Escucharon un grito y salió el hombre desnudo, diciendo que le picaba la piel. Lo quemó. Lo intentaron echar agua y solo le dolió más. Le hicieron un baño de vinagre y por fin descansó poquito. No mames. Lo que pasó es que se había ido a bañar y completamente desnudo, saliéndose de bañar, fue y se acostó en la cama. No mames. Después de que ya se le tranquilizó la piel, se puso ropa y salió corriendo a ir a matar a Penny. Fue al hotel donde se quedaban casi todos los que estaban en el barco y le dijeron que ahí no estaba. Obligó al del front desk a que abriera todos los cuartos para buscarlo. Y luego se fue a todos los hoteles que estaban en la costa y checó todos los cuartos de todos los hoteles que estaban en la costa. Wow. El roomie le dijo, así pasen 30 años, si te lo encuentras, corre. Claro que sí. Cuando pasó por Bulgaria, un ministro metodista le dijo que le recomendaba que se quedara en el hospital unos días porque se le veía muy mal. Y sí le hizo caso y se quedó unos días en el hospital. Salió de Rose en mayo con una carta de recomendación del ministro. Pasó por los Balcanes, donde casi vomitó cuando le ofrecieron piel de caballo. Él dijo que si hubieran dicho costillas de caballo o cocido de caballo o steak de caballo, hubiera estado mejor. Chicharrón de caballo. Sí. Pasó por Sofía, la capital de la ciudad, donde unos oficiales de policía lo metieron a la cárcel y lo llevaron al consulado americano, donde lo dejaron libre en unas 5 horas. En su camino a Grecia y Turquía se puso a pensar en que muchos hombres tienen sueños de ser poetas, artistas, filósofos, científicos y muy pocos tienen la oportunidad de realizar sus sueños en sus vidas diarias. Solo está caminando para atrás, ridículo. Pero que viajando él podía hacer todo eso y más. Él podía ser quien quiera que fuese mientras se mantuviera viajando, porque viajar era un cambio eterno, sin límites, sin contraste, con variedad todos los días. Él pensaba que viajando era la mejor manera de vivir. Cuando entró a Turquía, los policías lo arrestaron y le quitaron todas sus cosas. Lo dejaron en la cárcel unos días hasta que llegó un traductor que hablaba inglés y le preguntó que qué onda, que cómo estaba su situación financiera en América. Él le dijo que su familia no tenía nada de dinero y que solo quería pasar a través de Turquía, que quería pasar por Pakistán, luego India, luego China, luego Japón y luego agarrar un bote a California. Le dicen, ay güey, ¿no quieres nada? Que lo dejan en la frontera. Llamaron a las autoridades en Istambul. Cuando llegó, lo estaban esperando los policías ya, que lo llevaron directo a la prisión, donde pasó la noche en una celda llena de criminales. Pero es que solo por caminar para atrás, o sea, sé que es una estupidez y que debería estar penado ser un imbécil, pero no, lo está, en realidad no estaba haciendo nada ilegal, ¿sabes? A mí, pero eres un americano sin dinero por Turquía, caminando para atrás. Pues sí, o sea, por eso, o sea, ser un idiota no es ilegal. Todos estarían encerrados. Todos estuviéramos encerrados. Unos más que otros. Todos los días lo llevaban enfrente de un juez, pero pues nadie sabía hablar inglés, así que lo regresaban. Era como el due process. Hasta que un día escuchó una voz que estaba hablando inglés y él dijo, ¿eres americano? Y la voz contesta, sí, ¿por qué? Le dice, yo también soy americano, ¿puedo hablar contigo? En unos momentos llega el hombre a la celda y vio que estaba así que en un traje así divino y todo. Era un asistente de la embajada americana en Turquía. Hasta eso tiene suerte. Sí, él le contó su historia y le pidió ayuda, por favor. Y él le dijo que iba a tomarse unos días, pero que iba a hacer lo posible para ayudarle. Mientras tanto, la historia del que estaba en la cárcel ya estaba publicada en todos los periódicos en Estados Unidos, hasta en el New York Times. Wow. Cuando el asistente regresa, él le dijo que el cónsul americano Charles Allen no estaba interesado en ayudarle y que no quería nada que ver con su asunto. Lo que él estaba haciendo era peligroso y sin significado.
y que alguien que se dedicara a hacer algo tan estúpido debería tener la expectativa de cuidarse de sí mismo. Y él le dijo que él podía cuidarse de sí mismo afuera si lo dejaban salir, que tenía 3.500 millas atrás que lo comprobaban. Por sí mismo. Sí. Cuidarse de sí mismo es distinto. Cuidarse de sí mismo también podría aplicar en esta ocasión, pero es cuidarse por sí solo, por sí mismo. El asistente le hizo el favor de investigar cuáles eran sus cargos en su contra. Le dijo que eran 2. 1, no tener suficiente dinero para cruzar Turquía. Y que caminar en reversa era odioso y peligroso para el público. Y que si quería salir de la cárcel necesitaba una persona responsable que firmara los papeles diciendo que se hacían responsable por él y cualquier daño que pudiera causar para estar caminando de reversa. Está difícil. Y que se aseguraran que no volviera a romper la ley. Y él le dijo, güey, sácame tú. Y el asistente no estaba seguro. Pues no. Le dijo que si no lo dejaban caminar hacia atrás le iba a ser muy difícil, que porque ya no podía caminar para enfrente. Los músculos de las pantorrillas se les desarrollaron enfrente. Tenía como manzanas enfrente. ¡Qué horror! Él le dijo que tenía suficiente dinero para salir de Turquía. Y ahí sí lo entiendo, porque cuando entras a cualquier país te preguntan que si traes dinero. Uh-huh. Porque, o sea, no puedes estar entrando en un país de No más porque turistas sí. sin dinero. O sea, sí entiendo a Turquía un poquito. Uh-huh. Entonces el asistente por fin accedió a firmar los papeles para que lo dejaran salir, pero no pudo convencer a los turcos que le regresaran su pasaporte. Entonces el asistente le dijo, ay, a ver si el consulado sí me quiere ayudar con eso, ¿no? El asistente le dirigió hacia donde estaba la embajada americana y un YMCA donde se podía quedar y le dio un poquito de dinero. It's fun to stay up there. Plenty llegó al consulado, pero Charles Allen ya se había ido por el fin de semana y conoce a un hombre que se llama Criddle, que es un hombre de negocios que se estaba quedando en un hotel y que era de mucho dinero. Le dijo que por qué no se salía del YMCA y se quedaba con él en el hotel donde él estaba, y Plenty dijo que como que no, como que se le hacía raro. Entonces el lunes Charles Allen le pregunta que si lo que quiere es cruzar Persia, y Plenty le dijo que sí. Entonces le dice que no le va a dar permiso, que no quería nada que ver con eso, porque hay lugares en esos países donde no hay caminos para nada, solo es desierto, junglas y personas malas, animales salvajes y víboras. Y siempre ha estado en conflicto, siempre. Ese territorio siempre ha sido muy conflictivo. Y que le iban a negar la visa porque no tenía razón legítima para dejarlo pasar. Que Persia era uno de los lugares más desolados, que era del tamaño del suroeste de Estados Unidos, y que ya había probado su punto y había caminado en lugares que eran caminables. Que Turquía le estaban haciendo un favor para dejarlo salir en ese momento. Charles le dijo que era la mejor decisión que terminara su viaje ahí. Y pues Plenty, cabizbajo, entendió que ya no tenía más opción. Y se resignó que ese era su destino. Que tenía que regresar a su casa y que ya era un hombre cambiado, que ya no era como cuando se fue. Entonces cambió su plan. Regresaría a Nueva York y luego viajaría a California, donde empezaría a caminar de nuevo hasta llegar a Fort Worth. Y ya iba a escribir su libro y iba a vivir de sus rentas. Saliendo de ahí, el hombre Criddle le dice que sí, ya está listo para quedarse con él en el hotel. Y Plenty no estaba seguro. Entonces lo invitó a comer y a beber y le compró un ticket para ir a ver un show. Y Plenty todavía estaba vacilando. Le dice que, o sea, ¿por qué me estás invitando a todo esto? O sea, ¿por qué estás gastando tu dinero acá? Y él le dice que ya que se tranquile, que lo invitó a salir, que no le estaba pidiendo dinero. Tú eres mi invitado, tú cállate. Que cuando se separen, que él puede gastar su propio dinero, pero que mientras estén juntos, él era su amigo y iba a ser su treat. Que porque Plenty así de, pero ¿por qué? ¿Por qué eres tan amigable y tan dadivoso? Ya se le había preguntado al consulado que si lo conocían, que si era de confianza, que si era recomendable hacer amistad con un hombre así. Él le dice que siempre está viajando solo y que ya vio todo lo que tiene que ver y que se le hace un placer tener compañía y enseñarle a alguien más cosas que nunca habían visto antes. Oh, they falling in love. Se hicieron amigos y se pasearon por Istambul. Krill pagó por todo, todos los días. Los días se convirtieron en semanas. Fueron al carnaval, donde jugaron juegos. Vieron un hombre con instrumentos en cada mano, en un one-man band.
tocando canciones, fueron a una mezquita, comieron, bebieron por toda la ciudad. Pliny nunca había visto un camello, así que lo llevó a ver un camello. Fueron a ver muebles, vieron a los pescadores traer los peces del mercado, visitaron a un profesor de universidad en Estambul, cenaron juntos, él se lo llevó, se lo presentó a la esposa. La esposa también estaba entreteniendo a la reina María de Yugoslavia, que era la esposa del rey Alexander de Yugoslavia, hija del rey Fernando de Rumania. Y Pliny se quedó con ellos, tomó el té. Él y Creedle fueron a una cita con dos mujeres turcas que conocieron en el consulado, que las dos eran muy atractivas y hablaban inglés. Se pasearon a un picnic al lado del Mar Negro con unos jóvenes, cocinaron un puerco entero en la playa, tomaron cerveza. Tell me more, like Pliny estaba enamorado de Turquía. Ah, sí, de Turquía. Un día caminando por la calle vieron a un hombre sacando cosas de la basura y el hombre saltó y les preguntó que si eran americanos y Pliny dijo que él era americano y le dice, yo soy americano, soy un marinero, he estado atorado aquí por años. Un día llegó, se bajó del barco, fue a tomar y cuando despertó ya no tenía ni barco, ni pasaporte, ni dinero. Creedle le dio 20 liras y siguieron caminando. Salió otro artículo en el periódico en Turquía donde dijeron que había salido de la cárcel, que le habían prohibido seguir con su viaje, que ya estaba cansado de estar en las cárceles y que esperaba esta nueva publicidad le trajera atención y pudiera regresar a Nueva York, porque no tenía dinero para irse a Nueva York. Ya tenía un mes ahí. Oh, wow. Una relación fue al formal. cónsul a ver si tenía correo. Y el cónsul le dice que no es normal que alguien sea tan bondadoso como el señor ese, que mantuviera los ojos abiertos, que porque el otro zapato iba a bajar y que le iban a pedir algún favor. Bienvenido al mundo de las mujeres. Creedle terminó sus negocios en Estambul y empezó a empacar con destino a Francia. Le dijo a Pliny que estaba muy triste, que se tenían que separar. Y Pliny le dijo, es que me imagino que soy el hombre de la basura. Creedle le dije que si le pagaba el boleto, que si se venía con él a Francia, que a lo mejor podía encontrar más oportunidades de irse a América en Francia. No me vas a decir que no. Ya te lo pagué y ya nos vamos a Francia. Hasta ahorita todo lo que te he dicho concuerda lo que está escrito en el diario de Pliny, con los periódicos y con los otros testigos. Uh-huh. Todo concuerda. Es aquí donde las historias empiezan a diferir. La historia del cónsul es diferente de la historia de Pliny. ¿Qué pasó? Los dos concuerdan de que un hombre le pagó el boleto de Estambul a bordo del barco La Esfinge. Pliny dijo que había un equipaje a su nombre que no le pertenecía a él. El cónsul dejó saber a las autoridades de Francia la información y Pliny pasó unos días en París antes de zarpar para Nueva York en el barco Exeter. En el libro que él escribe años después, el nombre Creedle en su diario estaba escrito a lápiz con letra que no era la de Pliny, que estaba escrito el nombre de Carcelli como lista de correo, Barcelona, España. El hombre le pagó un bote de Constantinopla Uh-huh. a Francia. De acuerdo con el libro de Pliny, él celebró su buena fortuna diciéndole al cónsul que Creedle le había comprado el boleto 3 días antes de zarpar. Y el cónsul se puso sospechoso y el Pliny le dijo adiós a sus amigos, se subió a la Esfinge muchas horas antes a la hora de zarpar en una de las cabinas que Creedle había pagado, donde él traía 2 maletas. Creedle le dijo que tenían derecho a cargar maletas cada quien con su ticket, que como Pliny no tenía ninguna maleta y él tenía mucho equipaje, que iba a poner las de él a nombre de Pliny para que no le cobraran más para ahorrar dinero. Alerta, aeropuerto. A Pliny se le hizo raro que este hombre que no tenía problemas gastando el dinero por un mes, ahorita quisiera ahorrar algunos centavos en el equipaje. Uh-huh. Uh-huh. Azul turquesa positivo para cocaína. Le dijo que si alguien preguntaba, que dijera que era su equipaje. Es Y que era que... su propiedad personal. ¿Contrabando de qué? Ya, suéltalo. Pero esta es la versión de Pliny, Ajá. donde dice que otros hombres que estaban hablando con Creedle hablaban en turco y hablaban entre sí, cuchicheaban y lo volteaban a ver y se reían. Entonces, él se fue con el capitán diciéndole que tenía sospechas de que estaba cargando contrabando. Según su libro, él tenía mucha culpa por haber chismeado y haber echado de cabeza a su amigo que le había pagado el boleto. Le cargaba la culpa cuando se fueron a comer y le cargaba la culpa cuando fueron a beber juntos.
y que según visitaron los puertos en Grecia, Italia y Barcelona antes de llegar a Francia, que fueron a museos en Atenas, comieron en el restaurante favorito de Creedle, donde todo el mundo lo conocía, conocieron mujeres hermosas en los clubes de Italia y de Grecia, que conocieron a la familia de Creedle en Barcelona. Él solo estaba pretendiendo disfrutar del viaje, porque no sabía si había hecho lo correcto, porque él había sido su benefactor. Antes de llegar a Francia le dijo que se quedara atrás y que luego lo siguiera con las maletas. Que cuando pasaron por Customs, los dos se subieron a un carruaje con las maletas y justo entonces 2 policías llegaron y preguntaron: ¿quién de ustedes es Mr. Wingo? Y él dijo: ese soy yo. Y dice: entonces tú debes ser Creedle. Y se le echaron encima y Creedle salió corriendo y lo agarraron y lo cacharon y lo pusieron en esposas y se llevaron a Pliny a una celda y después lo dejaron salir al cónsul americano. Y él preguntó: ¿dónde está mi amigo? ¿Qué le va a pasar? Pero que en las maletas que le dijeron, no te voy a decir, pero en esas maletas había suficientes narcóticos para volver loca a toda la ciudad. There you go, honey. Y que él hizo muy bien porque gracias a él habían aprendido a este big time traficante. Yo lo sabía. En el testimonio del cónsul, él dice que Pliny le dijo que tenía miedo que lo habían estafado para convertirse en una mula, que traía equipaje que no era de él. Entonces cuando llegaron a Francia, a Pliny ya se le veía muy tranquilo, como si nada, que lo más probable es que habían descargado el contrabando en Italia y que se le hacía raro que Pliny venía muy bien vestido para alguien que no traía dinero y que el nombre del beneficiario, del benefactor, del patrocinador de Creedle nunca apareció en ningún documento y en ningún lado. Cuando él llegó a Francia fue directo al consulado americano a pedir asistencia monetaria para pagar un barco, y es así como puede pagar el barco en el Exeter que lo llevó a Nueva York. Él dice que se quedó en Francia en un hotel sucio, en un hostal donde te puedes quedar por unos centavos la noche, que nadie lo vio salir, que no tuvo ningún visitante, que no andaba con ningún amigo. El investigador leyó el manifiesto del barco, no había ningún Creedle, no había nadie en su cabina con él, que había 3 nombres raros, sospechosos, en las cabinas de primera clase: un turco, un polaco y un otro turco, pero que ninguno estuvieron bajo arresto en ningún puerto, que no había nada. En el libro Pliny dice que se quedó en un YMCA, que comió afuera todos los días, que visitó todos los cafés, y que aunque nadie lo reconoció, él no dijo: ay, yo soy él, porque no se sentía con ánimos de que la gente le hablara en ese tiempo, que él solo quería su privacidad. Please respect my privacy in these trying times. Pero que se quedó en un buen hotel y que comía muy, muy bien toda la semana. Se pasó una semana en Francia. Pero llegó a Nueva York y de ahí tomó raites a través de América hasta llegar a California, donde le escribe una carta a su mamá y le dice que había conocido a un tipo muy buena onda, que va con rumbo a California, que se iban a ir juntos de ahí, que pasó por Chicago a ver a su tía, y que cuando llegó a Los Ángeles se quedó viendo las Olimpiadas con su amigo Charles. Se estaban dividiendo la gas y el hotel, pero nunca dijo de dónde sacó dinero para financiar este viaje. En Santa Mónica, en agosto 13 de 1932, y 1450 millas entre él y Fort Worth, ya viéndose diferente, más maduro, más delgado, más serio. Alguien que había roto algunas promesas, con su sonrisa tonta del año pasado ya no la traía. Ahora tenía mucha confianza, se le veía cara como de político, cara de alguien que había caminado atrás por el desierto y empezó a caminar con rumbo a San Diego para ir al sur, y luego tomaría la autopista 80 con camino hacia Belén y luego forwards. Paró en una gasolinera donde la gente se puso alrededor de él para hacerle preguntas y le compraron tarjetas, y a otros no le importó, a él no le importó el dinero ni la atención. Un policía los interrumpió y le dice: te tienes que ir de esta ciudad, no permitimos a la gente como tú aquí. Entonces la gente empezó así de: oh my god, my god, my god. Antes Pliny se hubiera disculpado, no queriendo hacer problemas, pero un año caminando ya por el mundo lo había hecho un rebelde obstinado. Y Pliny le dijo al policía: yo conozco mis derechos. Este no es un país extranjero. ¿Desde cuándo es ilegal para un hombre caminar por la calle? Y suena AC/DC de fondo. Yo puedo hacer lo que quiera, cuando quiera, y me voy a ir cuando esté listo. Y si no te parece, podemos discutirlo aquí cuando quieras. Esto hizo que más personas se juntaran y le empezaron a gritar al policía de cosas. Y el policía se acabó yendo. Caminar por el desierto en agosto no fue muy inteligente, pero
establecimos que esto no es un hombre inteligente. Con un calor de 120 grados Fahrenheit, incluso en la noche. Se quedó en hoteles al lado del camino, compró una almohada, una cobija y un termo. Disfrutó mucho conocer a extraños en ciudades pequeñas y hasta se pasaba a México a veces a tomar. Cuando llegó a Phoenix, un policía le dijo que estaba en contra de la ley caminar hacia atrás en los límites de la ciudad. Se lo llevó a la cárcel, donde estaba ¿Por caminar William para atrás? Jude, un asesino que mató a 2 de sus amigos, los cortó en pedazos y los puso a los 2 en una cajuela antes de viajar de Phoenix a Los Ángeles. El policía le dijo, te voy a poner en la misma celda. Él pidió hacer su llamada telefónica. El policía le dijo que sí. Y Plenty le llamó a un viejo amigo que era un dueño de un café, al jefe de policía y a un reportero. Inmediatamente lo dejaron salir. Entrando a la frontera de Texas, tenía amigos y familia en cada ciudad. Hizo muchas paradas para visitarlos a todos. Hasta Della y Vivian estaban ahí para saludarlo, lo invitaron a la casa si necesitaba donde quedarse. Vivian estaba trabajando de hostess en un hotel y Della estaba trabajando como enfermera en un hospital y les estaba yendo bien. La gente me pregunta qué es lo que espero recibir con esto y les digo que estoy haciendo algo que todos me dijeron que no podía hacer, o al menos que no se podía hacer. Pagué mis gastos vendiendo cartas postales, vendiendo anuncios y de otras formas, y espero que la gente de Fort Worth me reciba y me recompense de alguna manera, y siempre voy a tener la satisfacción de hacer algo que jamás nadie hizo. Llegó a Fort Worth en octubre 24 de 1932, después de 1 año y 6 meses, 9 días, 4 horas y 12 minutos de haber empezado a caminar en reversa por más de 5,000 millas. No le podían ofrecer ninguna recompensa ni nada, porque estos son estúpidos. Él solo estaba contento de haber terminado y estar de regreso en Texas. Tenía $4 en su bolsa. Haciendo las matemáticas, había empezado con nada y por tanto no tenía nada que perder. Más que su familia. Había viajado por más de 1 año y medio a través de 9 países, durmió en hoteles buenos, conoció gente interesante y nunca pasó hambres. Y había ganado $4. Las cosas podían haber sido peor. Plenty no era bienvenido en Abilene, así que se movió a Arthur City, Texas, donde tomó trabajo cocinando en un café. Della empezó a trabajar en ese café. En unos años Della se movió también. No puede ser, hermosa. Y entre tanto y tanto repararon su relación y se volvieron a casar. Pero en 1941, antes de la Segunda Guerra Mundial, se divorciaron de nuevo y abandonaron el café. Es entonces cuando Plenty desaparece y nadie sabe de él por varios años. Él volvió a surgir en otoño de 1943, cuando llegó a la casa de su hermana en California. En 1945 regresó a Texas, donde empezó a trabajar en otro café y se enamoró de una mocera. Después de un romance corto, 10 días después de San Valentín en 1946, Plenty, de 55 años, se casó con Juanita, de 18. Vivieron en una fraternidad en Los Ángeles hasta 1959, cuando uno de los frat boys se ahogó con un hígado crudo y cerraron la fraternidad. Durante los años Plenty quería hacer dinero con su aventura. Siempre traía su diario con él y los recortes de noticias y los autógrafos, y los quería enseñárselos a todo el mundo. Lo mencionaba con todo y para todo. Es que no saben igual que los que me sirvieron en Turquía. Esa vez que cuando viajé alrededor del mundo. Ay, el bosque tan precioso que hay en Alemania. Ay, hace mucho frío. ¿Sabes dónde está bien frío? En Alemania, cuando empieza a nevar en la mitad del bosque. Ay, pero escribir un libro no fue tan sencillo como él pensaba. Pero ya por fin en 1966 terminó su manuscrito y lo publicó bajo el nombre Alrededor del Mundo al Revés. Muy pocas personas fuera de su familia compraron copias. No hay evidencia de que haya ganado nada de dinero con eso. Eventualmente sí fue conmemorada la hazaña en el Ripley's Believe It or Not. Su nombre fue añadido al libro Guinness World Records por la caminata más larga en reversa, por 8,000 millas. El Museo de Ripley's Believe It or Not en San Francisco empezó a llamar a los familiares de Plenty a ver si había quien quisiera caminar 400 millas a través de California para celebrar el cumpleaños número 200 de América. Plenty dijo que lo hacía, pero no le contestaron hasta después de que se apareció en un talk show. Le pagaron $372 por la apariencia en el talk show. Es lo más que ha ganado de dinero al respecto hasta ese entonces. El museo le pagó $500 y Juanita lo encontraba en el camino para darle ropa limpia y sándwiches. ¿Qué es lo que debe hacer una mujer que de verdad apoya a su hombre y sus sueños? No como Della. Hasta le pusieron una estatua de cera. Della murió en 1978 y Vivian murió unos meses después por
su propia mano. Pliny consigue otro publicista para publicar el libro otra vez y se fue en un tour en 1988. Cuando su hermana fallece, él llega a la iglesia y pone su little shop, pone una mesa, pone sus libros y empieza a querer vender libros a pleno funeral de la hermana. A los 66 años estaba enfermo y los biles del hospital eran muchos y él quería dejarle algo a Juanita. Así que se contactó con un reportero y le dijo que estaba preguntándose cómo ganar dinero por caminar al revés a través del mundo. Que hizo su hazaña a una edad muy joven. La cúspide de su vida fue a muy temprana edad. Después de entonces quiso ganar dinero con eso siempre, pero nunca logró hacer nada más con su vida. Lo que él había logrado hacer era una trivialidad y que ahora no podía ver nada al futuro que quisiera lograr. Y cuando miraba para atrás no podía pensar en nada que había logrado. Pero que él estaba dispuesto a vender sus pies al mejor postor cuando se muriera. Obviamente nadie. Pero no creo que por un par de pies muertos. Hay gente, debe haber gente, pero muy bien pagado, no que esté. I got those suckable finger toes. Oh my God. Murió un 2 de octubre en 1993. Esta valiosa lección. Si tienes un sueño, no lo sigas, puede ser muy estúpido. Y su plan de ganar dinero. Lo contrario. Es el aferrado, es la terquedad. Se me ocurrió que puedo ganar dinero con esto. Y aunque todas las evidencias me dicen... A veces es bueno decir, se acabó. Mejor aprendan a trabajar de verdad. ¿Qué les parece? A veces sí es bueno renunciar. Hay que aprender a leer los mensajes del universo. Uno de ellos, muy claro, es la miseria. Si estás en la miseria, ¿qué te parece que mejor haces algo para salir de ella? Sí. Ajá. Probablemente estás muy pendejo. El divorcio. Si tu mujer te dice estás bien pendejo. O sea, si ya te contesta tu esposa con haz lo que quieras. Ese haz lo que quieras es una advertencia, es una amenaza, es una promesa. Vemos cómo le hacemos, precioso. Ay, mi hija, tan mensa. Se volvió a casar con él, así que muy lista tampoco era. Te perdono. A lo mejor es que tengo la suerte de tener exes que jamás repetiría, pero es... No entiendo a esa gente que se vuelve a casar con sus exes. No. Es que porque, o sea, y aparte también está preciosa, o sea, ya te estaba dando todas las señales de que... Chancla que yo tiro, no la vuelvo a recoger. ¿Quiénes somos nosotros para juzgar? Somos las hosts de este podcast y este es nuestro trabajo, por el cual no nos pagan tampoco. Ah, sí, cierto. Aparte de eso, que él ya en su edad avanzada, ya dice, güey, no hice nada. A los 30 años llegué a mi cúspide, a la cima de mi existencia, haciendo nada, ganando nada, siendo nadie. Y de todos modos, el resto de su vida no tiene... Pobre mujer. Nada. Ni dinero, ni legado, ni familia. No confíes en un hombre. De Juanita. Esta lección la decimos en todos los podcasts. Ajá. Y más si te dobla la edad. Tal cual es. O más. Y además, si es un hombre que no puede conseguir un trabajo estable. Es por una razón. Es porque las mujeres de su edad lo ven tal cual es. Pues no es el ideal de marido, preciosa. Se aferró también a ese ideal que tenía y ese éxito que tenía cuando el país estaba prosperando. Siento que número uno dejó de intentarlo, obviamente, y que a lo mejor el modelo que tenía para conseguir éxito no fue... Lo estoy haciendo yo solo y yo solo soy de valor y por eso es que soy exitoso. Era más, el clima es un clima perfecto para que cualquiera tenga éxito. El que es perico donde quiera es verde y el que es pendejo donde quiera pierde. ¿Y qué crees? Y yo no estoy haciendo nada, como que no le cuadra. ¿Qué crees, precioso? Muy malas noticias para ti. No eres perico. Sí. No, bueno, por eso esta historia se me hace que era más light, porque nos podemos reír de él un poquito. Fue ridículo desde el principio y nunca dejó de ser ridículo. Y se me hizo larga porque había demasiadas instancias que eran solo evidencia de lo ridículo que estaba haciendo, que no las podía dejar. Oye, justo ahora hay un mexicano en una tienda comercial rifándose por todos los latinos del mundo.
Ya no veo videos de Mr. Beast, pero ese salió recomendado y mi niña así de, ay, vamos. Y dije, mira, Juan, qué chévere. Ni calor, ni frío. Ujú. O sea, nosotras pudimos haber ido, o sea, siendo mexicanos, podemos irnos al revés por todo el mundo si queremos, pero no queremos. Eso es una... Tenemos las herramientas de sobrevivir caminando al revés, pero Sí, no nos gusta. No quiero. Porque sí sabemos trabajar, tal vez. porque tenemos cosas que hacer, o sea, tenemos familia, tenemos vida. Es un privilegio saber estar incómodo hasta cierto punto. Tú nunca tuviste que ahorrar para un par de zapatos chidos y se nota. Tengo conversaciones así de, ay, tuviste más de un par de zapatos a la vez y se nota. Ahorrar meses en el trabajo para comprarme esos Converse que tenían el talocito más alto. Todavía los tengo, Converse. están rotos, pero todavía los Los tengo Converse porque duran trabajé mucho, se mucho los para cuida ellos. Vivir incómodo es un privilegio. Muchas gracias por escucharnos. Los esperamos en el próximo episodio. Recuerden que si caminan, háganlo de frente. Digo, no se vayan caminando. Y si tienen alguna historia de algún hombre o mujer que haya hecho algo tan estúpido que tú le dijiste, Se te avisó. Así que aquí los esperamos con sus historias y con Mándenme esa sus historia. recomendaciones de historias nuevas que podríamos escuchar. Me gustan estas sorpresas. Me gusta no tener idea. Muchas gracias. gracias por su compañía. No se les olvide darle like, suscribirse, todo. Ya está toda la librería en YouTube. YouTube ya encaminado el perro. Pueden ver los videos, escuchar el podcast. Estamos en Spotify. Síganos en Instagram. Ya encaminado el perro. Cute. Mándenme su correo. Ya encaminado el perro @gmail.com. Los Compártanos. queremos mucho, 4 denle like. personas. Háganme el día. Dios, tonotos. Trabajen. Compartan, por favor. Den pensión. Vayan a trabajar, por favor. Les queremos. Bye.